Seguimos en Punto de Partida, nos visita Claudio Girardi, secretario general de la CGT Regional Santa Fe y de la bancaria, también de Santa Fe, para charlar sobre la actualidad del movimiento obrero y las perspectivas de los trabajadores en el momento que estamos viviendo y el futuro inmediato. Claudio, gracias por estos minutos, por venir nuevamente a Punto de Partida. Charlábamos fuera de cámaras acerca de uno de los legados que deja el macrismo centralmente y que ha impactado de lleno en el mundo de los trabajadores, y es la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, la caída del salario. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Por favor. A ver, la triste herencia que nos deja Macri es grande y es triste en varios temas, pero cuando hablamos del poder adquisitivo de la clase trabajadora, llámese activa o pasiva, nosotros estamos planteando que se ha perdido casi la mitad de lo que uno ganaba en dólares respecto de lo que ganábamos en 2015 a lo que ganamos ahora. Las jubilaciones bajaron a la mitad, o prácticamente a la mitad. A eso hay que agregarle que las tarifas están dolarizadas, que los remedios que consumen mucho los jubilados están dolarizadas, que el pan es dolarizado, que los combustibles líquidos o gaseosos están dolarizados. Entonces tu salario perdió de dos lados. Perdió porque perdió poder adquisitivo en dólares y perdió porque lo que vos consumiste lo valorizaron en dólares. Por lo tanto, perdiste de los dos lados. Es una triste herencia y muy compleja, sobre todo porque a partir del 10 de diciembre, cuando asuma Alberto Fernández con los números que tenemos de las PASO y con lo que se está viendo hoy, uno espera encontrarse con otros problemas más que no lo dicen o con los que se van agravando día a día, y que hay que hacer un gobierno pensando los primeros 3 o 4 meses para que febrero o marzo empecemos a armar un programa de mediano y largo plazo que nos va a costar muchísimo salir. Esta herencia que nos deja Macri es una herencia muy compleja. Yo recuerdo cuando a Néstor Kirchner le preguntaron al principio de su gestión, al año de la gestión, cuánto tardaba un proyecto político para revertir la crisis de la década 90. Y él dijo 20 años. Bueno, truncaron el proyecto a los 12 años, ganó la derecha, volvimos para atrás como el juego de la oca, y hoy la verdad que estamos en una situación muy compleja, porque no solo se pierde el poder adquisitivo del trabajador, después está el salario indirecto, que es, por ejemplo, qué va a pasar con el futuro de las obras sociales, porque las obras sociales tienen gastos que equivalen en dólares cuando uno va a pagar los prestadores que tienen que ver con práctica con equipos comprados en dólares, y además con medicina, que es muy cara, digamos, cómo se compran los productos farmacéuticos, que son muy caros. Entonces, son todas consecuencias negativas que tiene esto. Vamos a tardar un tiempo importante. Repito que me parece que lo primero que tiene que hacer un gobierno cuando asume es darle de comer a mucha gente que no tiene para comer. Asegurar la comida diciembre, enero, febrero y marzo, para empezar a pensar un país con nuevas cuestiones y además para empezar a encontrarnos con lo que nosotros ya sabemos que va a ser muy complejo. Han achicado casi al 50% el fondo de sustentabilidad del ANSES. Es decir, Cristina deja 65.000 millones de dólares cuando se va en el fondo que sustenta las jubilaciones a futuro y no sabemos si va a haber 32.000 millones. Entonces digo, estas son todas las cuestiones que vamos a ir encontrando y que nosotros creemos que de acá a diciembre Macri les va a empeorar estas variables. Por lo tanto va a ser muy difícil recuperar poder adquisitivo en los primeros meses. Va a ser un intento de salvación como nación y por sobre todo los que no tienen para comer, que lamentablemente son muchos ciudadanos y ciudadanas. Muchísimos ciudadanos. Más allá de la emergencia, que está claro que el gobierno entrante va a tener que asumir, ¿no? Poner el foco allí en la gestión. ¿Qué pensás de este pacto social que por lo menos se está esbozando? Algunos referentes ligados al albertismo han hablado de la necesidad de un pacto social, trabajadores, empresarios, como para tratar de atenuar la escalada inflacionaria que estamos viviendo. Yo no sé si es pacto o diálogo, digamos, pero cualquiera fuera el marco, vamos a suponer que sea diálogo. El movimiento obrero siempre fue un sector que dialoga. Nos imponen a veces agendas y son agendas que nos imponen que a veces no terminan bien, como la de este modelo actual, ¿no? Ojalá el diálogo social tenga que ver con que todos pensemos un país mejor y que no la carga de todo el esfuerzo la volvamos a tener en los sectores del trabajo, ¿no? Y yo cuando hablo del trabajo no hablo solamente de aquel que tiene un recibo de sueldo o de aquel es jubilado, hablo del trabajo no registrado o mal llamado trabajador negro,
hablo del cuentapropista, del tipo que se tiene que levantar y sobre su propio trabajo factura. Hablo del pequeño almacenero, el kiosquero, hablo de las pymes, de los pequeños comercios, que le instalaron una agenda igual que a nosotros y que además tiene una problemática que es que no tiene quienes le compren, ni a los que producen ni a los que venden. Todos esos sectores del trabajo somos los que tenemos que estar sentados en una mesa de diálogo con algunos actores, pero hay que tener definiciones que vienen del Poder Ejecutivo. Es decir, creo que Alberto tenía algunas. Por ejemplo, sacar la dolarización de las tarifas. Porque en realidad, ¿cómo hacemos para que nosotros nos sentemos en una mesa de diálogo si las tarifas siguen en dólares? ¿Cómo hacemos para seguir si la gente, cuando un productor habla del consumo de sus combustibles, líquidos, gaseosos, cuando habla de la electricidad, es el primer problema que tiene en la agenda y no otras cuestiones? Yo creo en el diálogo porque soy un hombre de diálogo, mientras el diálogo sea para construir una nación mejor, pero que los trabajadores seamos parte, no verla del vidrio para afuera. Bueno, hay que construir eso. Y además, creo que el movimiento obrero también tiene que pegar un espaldarazo a la presidencia de Alberto. ¿En qué marco? En que van a haber muchos sectores del poder presionando. Muchos sectores del poder. Vamos a encontrarnos con un nivel de endeudamiento externo muy difícil de salir. Yo digo, no estoy planteando no pagar. Estoy diciendo que hay que sentarse y decir, bueno, 2 o 3 años de gracia y después empezamos a pagar cuando empecemos a crecer. Poner en marcha la industria que está más de un 50% parado, lo que hay en capacidad ociosa en las industrias, no solo en maquinaria, sino en mano de obra. Y cuando el país empieza a caminar, empezar a hablar de un proyecto de nación mucho más importante. Eso se puede hacer con un diálogo. Ahora, el pacto se firma en la medida que todas las partes estén conformes con el pacto, a sabiendas que muchas veces hay que perder, pero no que sea, pierden uno y los otros ganan. Entonces digo, esa es la preocupación que nosotros tenemos a veces cuando cuando el sector empresario te invita a un pacto, ¿no? Tiene que haber cierta equidad. Cierta equidad. A ver, hoy en estas horas estamos discutiendo y oponiéndonos, como ya fue la ley nacional, a la adhesión en la provincia de Santa Fe de la ley de RT. A ver, lamentablemente le han hecho creer a los sectores empresarios pyme que con esta ley de RT se van a salvar. Cuando tenés tarifas carísimas, alquileres tarifas carísimos, no le venden a nadie y tasas de interés que están más del 100%. Ese es el problema de fondo, no el costo de RT. Es más, nosotros hoy pasamos un muy buen informe ante los legisladores que nos recibieron, donde le decimos que una gran empresa paga 1/3 de lo que paga una pequeña empresa en costo de RT por persona, porque lo hacen por negocio. Y nosotros estamos hablando de salud. Bueno, en ese marco, lo que pretendemos es que los empresarios recapaciten. Porque si la variable de ajuste es siempre el trabajador, la verdad es que no nos vamos a poner de acuerdo. Y me parece que el país necesita ponernos de acuerdo y salir todo adelante. Si nosotros, los sectores populares, tenemos más plata en el bolsillo, no vamos a Suiza a guardarla. La consumimos. Compramos una remera, compramos un vaso, salimos a comer afuera. Llegan a fin de mes muchas personas que no llegan, compran el medicamento, le damos de vivir a otro argentino, pintamos la casa, cambiamos el auto, vamos de vacaciones, hacemos que nuestra plata genere un círculo virtuoso de la economía. Bueno, eso creo que es lo que hay que hacer, de eso se está hablando hoy en los sectores del trabajo de la CGT, la Corriente Federal, de eso se está hablando en el equipo de Alberto Fernández. Bueno, esperemos concretarlo y que los sectores más poderosos de la economía puedan dejar construir una nación más justa para todos, que va a costar salir, repito. Va a costar salir muchísimo tiempo del desastre que ha hecho Mauricio Macri. Si tenemos que hablar más allá de la caída del salario como legado del macrismo, ¿cómo definirías esta etapa histórica que está pasando? Lamentable para el país, lamentable para el 80% de los ciudadanos argentinos. Esto me hace acordar un 2001, pero con un sistema financiero mucho más sólido. Hoy el problema no pasa por un corralito, sino pasa porque la gente no tiene para comer. Y eso preocupa, pero preocupa porque la gente no ve futuro. Entonces volvimos a escuchar personas que piensan que la salida es del aeropuerto de Ezeiza y no invertir en el país. Gente que dice, no, hoy compro dólares, mañana acciones, plazo fijo, y la realidad dice, che, nadie hace galpones para fabricar cosas, nadie piensa en ciencia, en tecnología, en juntar a la universidad con el sector de la producción para generar valor agregado de lo que nosotros producimos en esta tierra. Digo, nosotros vemos un panorama muy complejo,
Sí creemos que hay futuro, porque hemos salido de situaciones similares, más o menos, como el 2001. Hemos salido de la dictadura cívico-militar, que además de muertos, secuestrados y la gran debacle económica que generó, salimos. Creo que hay que salir, sí, con un programa que va a costar unos meses armarlo. No se sale de esto, no es que el 11 de diciembre hay un plan ya instrumentado. Uno lo puede tener en la teoría. Ahora, cuando uno llega a un ministerio, uno llega a la presidencia de la Nación, empieza a encontrarse realidades que te van a esconder abajo de la alfombra, no te lo van a decir, y van a ser problemas que vamos a tener que resolver los primeros 30 días. No solo el hambre de la gente, sino algunos problemas que nos van a dejar, que nos van a explotar en diciembre. Este plan de Macri no es que se equivocó, vinieron a esto. Vinieron a achicar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Y no le dijeron a toda la gente lo que le pasaba, no le dijeron al comerciante de la esquina que si los trabajadores ganaban la mitad, iba a vender la mitad y se fundía. Entonces, le hicieron creer otra cosa y para eso hay 2 o 3 grandes medios de comunicación y una derecha retrógrada en Argentina, que quizás son los nietos de los que tiraron las bombas en el 55 en la Plaza de Mayo, son los hijos de los que tuvieron la dictadura los que hoy aplican esta misma política, que es esa derecha rancia que tenemos en la República Argentina, que le gustaría más vivir en Inglaterra, en España o en Miami que en la misma Argentina. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida.